Seguro que aún recuerda uno de los mayores misterios de la historia del rock and roll: la muerte de Jim Morrison. Durante más de 5 décadas, fans y teóricos de la conspiración han especulado sobre lo que realmente le ocurrió al icónico líder de The Doors. ¿Fue un trágico accidente o algo mucho más siniestro? Tras años de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta, por fin ha salido a la luz la verdad. ¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica noche en París? Siga con nosotros para conocer los detalles de este misterio que ha cautivado al mundo durante generaciones. Antes de sumergirnos en esta impactante revelación, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál es tu canción favorita de Jim Morrison y crees la versión oficial de su muerte? Haznoslo saber en los comentarios. Y ahora, nos sumergimos en las pruebas, evaluaremos la credibilidad de las nuevas afirmaciones y analizaremos cómo estas revelaciones podrían remodelar nuestra comprensión del legado de Jim Morrison. Únete a nosotros. Los primeros años de Jim se distinguieron por una serie de continuos traslados, ya que su familia estaba vinculada al ejército. Como consecuencia de la asignación del almirante Morrison a numerosos mandos navales, la familia Morrison se trasladó con bastante frecuencia, pasando de Florida a California y a otros muchos lugares de Estados Unidos. La vida de Jim se vio profundamente alterada como consecuencia de su existencia itinerante. Esta sensación de inquietud y necesidad de permanencia, que más tarde se reflejaba en su música y poesía, fue un resultado directo de la incesante inestabilidad y cambio que experimentó. Jim, a pesar de la volatilidad, adquirió amor por las artes y empezó a explorar sus talentos artísticos a una edad temprana. Comenzó su exploración de estas aficiones. Su vida familiar, aunque estable en muchos aspectos, carecía de permanencia, y este sentimiento de fugacidad influyó tanto en su visión del mundo como en su expresión creativa. A mediados de los 60, cuando Jim Morrison estudiaba en la UCLA, conoció a Ray Manzarek, un compañero de estudios que más tarde se convertiría en el teclista de The Doors. Casi de inmediato, se dieron cuenta de que tenían un interés similar por la música y empezaron a trabajar juntos. Fundaron The Doors en 1965, junto con el batería John Densmore y el guitarrista Robbie Krieger, que también eran miembros de la banda. La preocupación de Morrison por investigar los estados alterados de conciencia y los secretos de la mente humana se reflejó en el nombre del grupo, inspirado en el libro Las Puertas de la Percepción, de Aldous Huxley. El meteórico camino de The Doors hacia la popularidad fue tan revolucionario como fulgurante. Combinando las letras literarias de Morrison con su aspecto carismático y a menudo conflictivo en el escenario, el grupo consiguió diferenciarse de otras bandas con estilos musicales similares. Éxitos como Light My Fire, Break On Through to the Other Side y Riders on the Storm fueron ejemplos excepcionales de la distintiva combinación de rock, blues y música psicodélica de la banda. Morrison se convirtió en el centro neurálgico de la banda y en un símbolo icónico de la contracultura de la década de 1960 gracias a su voz profunda y sombría y a sus espectaculares actuaciones que cautivaron a los fans. La vida personal de Jim Morrison empezó a desmoronarse a medida que aumentaba la popularidad de The Doors. Su conducta cada vez más errática, tanto dentro como fuera del escenario, se vio agravada por su lucha contra el abuso de sustancias, especialmente el alcohol. Luchó contra el consumo de sustancias. Las luchas de Morrison con la embriaguez dieron lugar a varios encuentros con las autoridades, incluidas detenciones por obscenidad e indecencia pública cuando actuaba en conciertos. Los medios de comunicación informaron con frecuencia de estos sucesos que ensombrecieron sus logros artísticos y contribuyeron a crear una imagen pública turbulenta. El abuso de sustancias por parte de Morrison no solo obstaculizó su creatividad, sino que también provocó tensiones en sus relaciones. Su adicción, unida a las exigencias de la celebridad, le causaron una serie de dificultades tanto en su vida personal como profesional. Su conducta impredecible se convirtió en una fuente de conflictos dentro de la banda, y sus dificultades públicas con el abuso de sustancias y el consumo de alcohol empezaron a eclipsar las contribuciones que hacía a los esfuerzos musicales de la banda.
Incluso a pesar de estos problemas, el impacto de Morrison en la música rock siguió siendo significativo y su reputación como músico pionero no dejó de crecer. La interacción entre su destreza creativa y sus problemas personales dio lugar a la creación de un personaje polifacético y a menudo triste. La difícil vida personal de Morrison, plagada de abuso de sustancias y problemas legales, contrastó con las innovadoras aportaciones que hizo a la música y la cultura. El hecho de que fuera capaz de transformar su angustia interior en una obra fuerte y evocadora garantizó que su influencia en el mundo de la música siguiera haciéndose sentir mucho después de su muerte. Centrémonos ahora en la versión oficial de su fallecimiento, que ha sido ampliamente reconocida como una realidad durante mucho tiempo y ha sido la base de un gran número de hipótesis e ideas. Según el relato oficial del fallecimiento de Morrison, a principios de la década de 1970, Jim Morrison se enfrentaba a una presión cada vez mayor como consecuencia de su creciente fama y sus problemas personales. En marzo de 1971, Morrison se trasladó a París con su novia, Pamela Courson, con la esperanza de encontrar seguridad y tomarse unas vacaciones de la tremenda atención que rodeaba su vida en Estados Unidos. Con su larga e ilustre historia de expresión artística y su próspero entorno cultural, la ciudad se consideró el lugar perfecto para que Morrison se retira a concentrarse en su poesía y encontrar algo de tranquilidad lejos de los focos. Las intenciones de Morrison en París estaban claras. Quería distanciarse de su turbulento pasado y explorar nuevas vías creativas. El traslado fue también un intento de escapar del creciente caos de su vida pública, con la esperanza de que el ambiente bohemio de la ciudad le proporcionara un santuario donde redescubrir su espíritu artístico y encontrar consuelo. Sin embargo, París, en lugar de ofrecer refugio, se convirtió en el telón de fondo del capítulo final de la vida de Morrison. La noche del 3 de julio de 1971, Jim Morrison se sintió indispuesto tras una noche de cine. Según Pamela Courson, que estaba con él, Morrison regresó a su apartamento y se quejó de que se encontraba mal. Courson, preocupada por su bienestar, decidió prepararle un baño con la esperanza de que le ayudara a relajarse y recuperarse. Dejó a Morrison solo en el baño mientras ella seguía con sus quehaceres. Cuando Courson fue a ver a Morrison, lo encontró inconsciente en la bañera. Presa del pánico, pidió inmediatamente asistencia médica. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero se encontraron con que Morrison ya había fallecido. En un principio se informó de que la causa oficial de la muerte había sido un fallo cardíaco, decisión basada en gran medida en la ausencia de signos visibles de juego sucio y en las circunstancias inmediatas del hallazgo. Las autoridades francesas no consideraron necesaria una autopsia, decisión que más tarde alimentaría las especulaciones y las teorías conspirativas. La ausencia de una investigación exhaustiva de la muerte de Morrison dejó muchas preguntas sin respuesta y permitió que la versión oficial se mantuviera en gran medida incontestada durante años. La llamada de socorro de corazón y la llegada de los servicios de emergencia fueron momentos críticos en la gestión de la muerte de Morrison. A su llegada, el equipo médico francés confirmó la muerte de Morrison en el lugar de los hechos. Debido a la falta de pruebas que sugieran la existencia de factores externos, como traumatismos o juego sucio, las autoridades decidieron no realizar una autopsia. Esta decisión se tomó basándose en la evaluación inicial de la situación y en el hecho de que la muerte de Morrison no presentaba signos aparentes de violencia o actividad delictiva. La ausencia de autopsia fue inusual dado el estatus de celebridad de Morrison y lo repentino de su muerte. La decisión de las autoridades francesas contribuyó a la sensación de misterio y especulación que rodeaba el caso, ya que dejaba la causa oficial de la muerte abierta a interpretaciones y conjeturas. Sin una investigación exhaustiva, las preguntas sobre el papel de las sustancias, en concreto el alcohol, quedaron sin respuesta, alimentando aún más la intriga y el escepticismo del público. La reacción inicial del público y los medios de comunicación ante la muerte de Morrison fue de conmoción e incredulidad. El repentino fallecimiento de Morrison a la edad de 27 años, a menudo conocido como el Club de los 27, debido a las notables figuras que murieron a la misma edad,
fue recibido con luto y especulación generalizados. La historia oficial, presentada por Corson y corroborada por las autoridades, fue aceptada por muchos, pero no acalla las preguntas y rumores persistentes. Al difundirse la noticia de la muerte de Morrison, se convirtió en uno de los principales temas de debate en los medios de comunicación. La falta de una investigación detallada y el rápido entierro en el cementerio parisino de Père-Lachaise, sin la claridad que proporciona una autopsia, provocó una sensación de asunto inacabado entre los aficionados y los estudiosos. El misterio que rodeó la muerte de Morrison se entremezcla con su personaje, más grande que la vida, y se sumó al mito de su vida y su carrera. El relato oficial configuró el legado de Morrison de formas complejas. Aunque para algunos supuso una solución, las preguntas sin respuesta y la ausencia de una investigación exhaustiva contribuyeron a la intriga que rodea a su muerte. Para muchos, el fallecimiento de Morrison se convirtió en el trágico final de una vida tumultuosa y enigmática, al tiempo que consolidaba su estatus de icono del rock envuelto en el misterio. La fascinación por la muerte de Morrison siguió evolucionando, y tanto los fans como los investigadores exploraron todas las facetas de sus últimos días. La historia oficial, aunque proporcionaba un relato básico, dejaba suficientes lagunas y ambigüedades como para garantizar que el debate sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de Morrison persistiera durante décadas. Ahora, una teoría alternativa cuestiona los detalles establecidos sobre su fallecimiento y presenta un relato sorprendentemente diferente. Exploremos esta nueva teoría y examinemos cómo diverge de lo que siempre hemos creído, desvelando la nueva teoría. Sam Burnett, una figura cuyo nombre había pasado desapercibido durante décadas, se convirtió en un personaje fundamental en el desarrollo de la historia de la muerte de Jim Morrison. Burnett era el gerente del Rock and Roll Circus Nightclub de París, un popular local que abastecía a la ecléctica escena musical y artística de la ciudad. Su papel en el club le situó en una encrucijada de la vida nocturna parisina y su clientela de famosos. Las dramáticas afirmaciones de Burnett sobre la muerte de Morrison empezaron a salir a la luz en 2007, más de 30 años después del suceso. Según Burnett, la muerte de Morrison no se debió a causas naturales, como se informó oficialmente, sino a una sobredosis de opiáceos. El relato de Burnett sugería que Morrison había estado consumiendo heroína en el club nocturno, donde se desplomó en uno de los baños. Su testimonio fue a la vez sorprendente y controvertido, ya que contrastaba fuertemente con la versión aceptada de fallo cardíaco y causas naturales. Según Sam Burnett, la noche del 2 de julio de 1971 dio un giro dramático cuando Morrison llegó al Rock and Roll Circus. Burnett afirmó que Morrison, que había estado luchando contra el abuso de sustancias, se retiró al baño del club nocturno y fue descubierto más tarde en un estado de angustia. Los detalles de la versión de Burnett sugieren que Morrison había consumido heroína, lo que le provocó una sobredosis. Burnett describió cómo un empleado del guardarropa le alertó de que había una persona encerrada en un retrete que no respondía. Relató que, al derribar la puerta, encontraron a Morrison inconsciente y mostrando signos compatibles con una sobredosis de heroína, como espuma alrededor de los labios y sangre. Según Burnett, Morrison, que tenía una conocida aversión a las agujas, probablemente había esnifado la heroína en lugar de inyectársela. Burnett alegó que, tras descubrir el cadáver de Morrison, este fue trasladado en secreto desde el club nocturno hasta su apartamento en un coche que le esperaba. Según Burnett, esto formaba parte de un encubrimiento orquestado para proteger la imagen pública de Morrison. Según Burnett, Pamela Corson inventó la historia de la muerte de Morrison en la bañera para ocultar la verdadera naturaleza de su muerte y preservar su legado. Las afirmaciones de Sam Burnett cobraron mayor relevancia gracias a los testimonios corroborados de personalidades que, al parecer, estuvieron presentes durante la noche en cuestión. Entre estos testigos se encontraban Marianne Faithfull, conocida cantante y actriz, y Patrick Chauvel, escritor y fotógrafo. Marianne Faithfull, que se encontraba en el Rock and Roll Circus la noche del 2 de julio de 2071.
apoyó el relato de Burnett, al confirmar que Morrison se encontraba en un estado visiblemente deteriorado. Faithfull recordó haber visto a Morrison con aspecto indispuesto y siendo escoltado fuera del baño por Burnett y el dueño del club. Su testimonio aportó una pieza fundamental del rompecabezas, sugiriendo que el estado de Morrison era conocido por los asistentes al club nocturno. Patrick Chauvel, escritor y fotógrafo francés, se sumó al relato afirmando que había ayudado a llevar el cuerpo de Morrison hasta el coche. Chauvel señaló la presencia de sangre en la cara de Morrison, que coincidía con la descripción de Burnett de la escena. Tanto los relatos de Faithfull como los de Chauvel dieron credibilidad a la versión de Burnett, alimentando aún más la especulación y el escrutinio sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Morrison. Los testimonios de Faithfull y Chauvel proporcionaron un apoyo crucial a la teoría de Burnett. Las observaciones de Faithfull sobre el estado de Morrison y el detallado relato de Chauvel sobre las secuelas añadieron capas de detalles que parecían corroborar las afirmaciones de Burnett. Sin embargo, su participación también suscitó dudas sobre la fiabilidad de los recuerdos y las motivaciones de sus declaraciones. El recuerdo de Faithfull, aunque valioso, se produjo años después del suceso y podía estar sujeto a las distorsiones del tiempo. Del mismo modo, la implicación de Chauvel y su detallada descripción de los hechos requerían escrutinio, sobre todo teniendo en cuenta las décadas transcurridas desde el incidente. La posibilidad de embellecimiento o memoria selectiva en el relato de acontecimientos tan dramáticos fue un factor crítico a la hora de evaluar la credibilidad de estas nuevas afirmaciones. La relevancia de estas declaraciones reside en su capacidad para cuestionar la historia oficial y ofrecer una narración alternativa que se ajusta a los aspectos conocidos de la vida y las luchas de Morrison. El relato de Burnett, reforzado por los testimonios de Faithfull y Chauvel, pintó un cuadro diferente de las últimas horas de Morrison, sugiriendo que su muerte no fue un simple caso de insuficiencia cardíaca, sino más bien el resultado de una trágica sobredosis. La reacción inmediata ante la teoría de Burnett y los testimonios que la corroboraban fue de conmoción e incredulidad. La revelación de que la muerte de Morrison podría haber sido el resultado de una sobredosis de heroína, en lugar de un fallo cardíaco, provocó una reevaluación de los acontecimientos que rodearon su fallecimiento. Para muchos aficionados y estudiosos, la nueva teoría añadía una capa de complejidad al legado de Morrison, desplazando la narrativa de un final trágico pero natural a otro marcado por el abuso de sustancias y la ocultación. El impacto a largo plazo de estas revelaciones en la percepción pública ha sido significativo. La idea de que la muerte de Morrison podría haber sido encubierta para proteger su imagen desafió la narrativa existente y abrió nuevas vías de investigación y debate. Aficionados e historiadores por igual se enfrentaron a las implicaciones de estas afirmaciones, que ensombrecieron el estatus icónico de Morrison e introdujeron una dimensión más inquietante en su historia. Entre las posibles motivaciones de las nuevas afirmaciones se incluye el deseo de aclarar las cosas, o, por el contrario, de sacar provecho de la duradera fama de Morrison en beneficio propio. El momento de las revelaciones de Burnett, décadas después de los hechos, suscitó dudas sobre sus motivos y la exactitud de su relato. La aparición de esta nueva teoría contribuyó al debate actual sobre la complejidad de la vida y la muerte de Morrison, ya fuera por la necesidad de conocer la verdad o por otros factores. La nueva teoría, al tiempo que desafiaba la narrativa oficial, también ponía de relieve la fascinación perdurable por la enigmática vida y la prematura muerte de Morrison. Puso de relieve la complejidad de la memoria histórica y el modo en que se entrecruzan los relatos personales y públicos. El debate en torno a la muerte de Morrison sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto perdurable de su legado y de los misterios que siguen cautivando a fans e investigadores por igual. Al pasar a investigar estas afirmaciones, evaluaremos la credibilidad de los nuevos relatos y las implicaciones que tienen para el legado de Morrison. Investigando las pruebas, Sam Burnett, como gerente del club nocturno Rock and Roll Circus,
Estaba en posición de observar e interactuar con los famosos que frecuentaban el local. Su papel en el club nocturno confiere cierta credibilidad a sus afirmaciones sobre los sucesos del 2 de julio de 1971. Sin embargo, el paso de más de 30 años antes de hacer estas afirmaciones plantea dudas sobre sus motivos y la exactitud de sus recuerdos. La fiabilidad del testimonio de Burnett se ve aún más cuestionada por el hecho de que se produjo décadas después de los hechos. La memoria puede ser poco fiable y los detalles pueden distorsionarse con el tiempo. Además, el dramático relato de Burnett y el carácter sensacionalista de sus afirmaciones podrían influir en su credibilidad. Para evaluar su testimonio hay que sopesar el valor intrínseco de sus conocimientos internos con la posibilidad de que se produzcan lapsus de memoria y exageraciones. El relato de Burnett se vio respaldado por los testimonios de Marianne Faithfull y Patrick Chauvel, ambos presentes en la discoteca aquella noche. La observación por parte de Faithfull del deterioro del estado de Morrison y el relato de Chauvel sobre el transporte del cuerpo de Morrison proporcionaron un apoyo crucial a la versión de los hechos de Burnett. Su participación da peso a las afirmaciones de Burnett, pero también hace necesario examinar más de cerca la coherencia de sus declaraciones. Los testimonios de Faithfull y Chauvel, aunque convincentes, deben examinarse en busca de incoherencias y corroboración con otras pruebas. Por ejemplo, los recuerdos de Faithfull sobre el estado de Morrison y la secuencia de los hechos deben cotejarse con otras fuentes o registros de la noche en cuestión. Del mismo modo, el detallado relato de Chauvel sobre las secuelas debe cotejarse con los hechos conocidos y las pruebas disponibles. A pesar de su apoyo, existen notables incoherencias en los relatos. Por ejemplo, la descripción de Faithfull del estado de Morrison y los detalles de Chauvel sobre el transporte del cuerpo deben cotejarse con cualquier registro disponible u otras declaraciones de testigos de la noche. Las discrepancias o los detalles contradictorios podrían socavar la credibilidad general de la teoría de Burnett. Uno de los aspectos centrales de la teoría de Burnett es que la muerte de Morrison se debió a una sobredosis de heroína. Sin embargo, esta teoría se complica por la bien documentada aversión de Morrison a las agujas. Se sabe que Morrison tenía miedo a las inyecciones, lo cual es significativo porque la heroína se administra habitualmente por vía intravenosa. Esta aversión a las agujas plantea dudas sobre la plausibilidad de la teoría de la sobredosis de heroína. Si Morrison tenía miedo a las agujas, sería inusual que consumiera heroína de esta manera. El relato de Burnett sugiere que Morrison esnifaba heroína en lugar de inyectársela, lo que se ajusta más a lo que se sabe sobre sus preferencias de consumo de sustancias. Sin embargo, la falta de pruebas físicas o de detalles que corroboren el tipo de consumo de heroína añade otra capa de complejidad a la teoría. La viabilidad y plausibilidad de la teoría de la sobredosis de heroína debe evaluarse en el contexto de los comportamientos conocidos de Morrison y las circunstancias descritas por Burnett. La idea de que Morrison pudiera haber consumido heroína en el club nocturno y luego haber sido transportado a su apartamento sin intervención inmediata requiere un examen detallado de la logística implicada. El historial de Morrison de abuso de sustancias, en particular con el alcohol, y su enfoque supuestamente más cauteloso con las sustancias, podrían influir en la plausibilidad de la teoría de la sobredosis. Además, las condiciones descritas por Burnett, como la presencia de espuma y sangre, deben sopesarse con lo que se sabe sobre la sobredosis de heroína y los síntomas físicos asociados a ellas. También es importante considerar explicaciones alternativas y la posibilidad de que una mezcla de sustancias u otros factores contribuyeran a la muerte de Morrison. Aunque la sobredosis de heroína es una teoría convincente, debe evaluarse junto con otras posibilidades para determinar su plausibilidad general. El relato de Burnett sugiere que el cuerpo de Morrison fue transportado en secreto desde el club nocturno Rock and Roll Circus hasta su apartamento. Esta afirmación implica varias consideraciones logísticas, como la facilidad de transportar un cuerpo fallecido sin llamar la atención y la implicación de personas en el encubrimiento. La viabilidad de tal operación de transporte depende de los detalles concretos de cómo se llevó a cabo.
Dado el estatus de celebridad de Morrison y el alto nivel de escrutinio que rodea cada uno de sus movimientos, una operación encubierta de esta naturaleza requeriría una cuidadosa planificación y coordinación. La logística para trasladar un cadáver discretamente por París sin llamar la atención ni encontrar obstáculos debe ser objeto de un examen crítico. La logística del presunto encubrimiento implica no solo el transporte del cadáver de Morrison, sino también las acciones posteriores llevadas a cabo para ocultar la verdadera causa de su muerte. Si el relato de Burnett es exacto, habría habido un esfuerzo significativo para crear y mantener una narrativa falsa con la participación de múltiples partes, entre ellas Pamela Courson, las autoridades francesas y, potencialmente, otras personas del círculo de Morrison. Los aspectos prácticos de tal encubrimiento, incluyendo cómo se ejecutó y por qué pudo mantenerse durante tanto tiempo, deben ser examinados. Esto incluye la evaluación de las motivaciones detrás del encubrimiento y los beneficios potenciales para los implicados en la preservación de una narrativa específica sobre la muerte de Morrison. En última instancia, la investigación de las pruebas que rodearon la muerte de Jim Morrison debe sopesar la credibilidad de los testimonios de los testigos, la verosimilitud de las nuevas teorías y la viabilidad logística de cualquier encubrimiento propuesto. El examen minucioso de estos factores permitirá comprender mejor las circunstancias que condujeron a la prematura desaparición de Morrison. Repercusiones en el legado de Morrison. La aparición de la teoría de Sam Burnett sobre la muerte de Jim Morrison ha suscitado reacciones muy diversas, tanto entre los aficionados como entre los estudiosos. Esta nueva teoría, que sugiere que Morrison murió de una sobredosis de heroína y no de un fallo cardíaco como se informó oficialmente, ha reavivado los debates y discusiones sobre el legendario líder de The Doors. Para muchos fans, la nueva teoría ha sido a la vez impactante e intrigante. Jim Morrison siempre ha sido una figura enigmática, y la idea de una verdad oculta en torno a su muerte añade otra capa de misterio a su ya compleja personalidad. Algunos fans han acogido la nueva teoría como una forma de descubrir más sobre la problemática vida de Morrison y las circunstancias de su muerte. Lo consideran una revelación que aporta una nueva perspectiva a su historia, mejorando su comprensión del hombre que se esconde tras el mito. Por el contrario, otros aficionados se muestran escépticos o incluso rechazan la teoría. Argumentan que la versión oficial, a pesar de sus defectos, ha sido la narrativa aceptada durante décadas. Para estos fans, la nueva teoría puede parecer un desafío inoportuno a una historia querida y conocida. También les puede preocupar que la atención prestada a los aspectos sensacionalistas de la muerte de Morrison pueda eclipsar sus logros artísticos y sus contribuciones a la música. Académicos e historiadores de la música han abordado la nueva teoría con una perspectiva más analítica. Las implicaciones de la teoría para el legado de Morrison y la narrativa histórica de los Doors son significativas, lo que ha llevado a los expertos a reevaluar su comprensión de la vida y la muerte del icónico cantante. Algunos estudiosos consideran que la teoría es convincente, ya que plantea interrogantes sobre la exactitud de los relatos históricos y la posibilidad de que existan verdades ocultas. Aprecian la oportunidad de profundizar en las complejidades de la vida de Morrison y explorar la posibilidad de que nuevas pruebas puedan remodelar los relatos históricos. Este enfoque se ajusta a las prácticas académicas de reevaluar y revisar las interpretaciones históricas a partir de nuevos hallazgos. Otros estudiosos se muestran cautos y subrayan la necesidad de pruebas concretas que respalden las nuevas afirmaciones. Subrayan la importancia de una investigación y verificación rigurosas antes de aceptar o integrar tales teorías en el contexto histórico más amplio. Para estos expertos, el objetivo sigue siendo obtener hechos verificables y mantener la integridad académica. El impacto de la nueva teoría sobre la importancia histórica y cultural de Jim Morrison es profundo. La narración de la vida y la muerte de Morrison ha sido parte integrante de su legado, dando forma a su imagen de genio problemático e icono cultural perdurable. La nueva teoría introduce un cambio drástico en la narración de los últimos días de Morrison. Si se demuestra que la teoría es cierta,
alteraría radicalmente la historia aceptada de su muerte, sustituyendo la imagen de un artista poético y desgarrado por la de un hombre cuya vida terminó en una trágica sobredosis de sustancias. Este cambio en la narrativa podría influir en la forma en que Morrison es recordada y discutida tanto en la cultura popular como en los círculos académicos. El cambio también afecta a la comprensión general de la vida de Morrison. Sus luchas contra el abuso de sustancias y las presiones de la fama ya estaban bien documentadas, pero la nueva teoría añade una capa de complejidad a estas cuestiones. Destaca la posibilidad de encubrimiento y de que se ocultara al público la verdadera naturaleza de sus luchas. Esta nueva perspectiva podría conducir a una reevaluación de su vida personal y profesional, con un mayor énfasis en los aspectos más oscuros de su historia. La muerte de Jim Morrison ha sido durante mucho tiempo un momento decisivo en la historia del rock, contribuyendo a su estatus de icono cultural. La nueva teoría, si se confirma, podría consolidar aún más el lugar de Morrison en la historia del rock al añadir otra capa a su mito. Reforzaría la noción de Morrison como una figura rodeada de misterio e intriga, cuya vida y muerte siguen cautivando y fascinando. Por otra parte, centrarse en los aspectos sensacionales de la teoría podría eclipsar los logros musicales y la influencia de Morrison. Sus contribuciones a la música rock, su papel en la configuración del género y su impacto en la cultura popular son fundamentales para su legado. El énfasis de la nueva teoría en las circunstancias de su muerte podría desviar la atención de estos logros hacia los elementos más oscuros de su vida. Reevaluación de la mitología en torno a Jim Morrison. Jim Morrison, a quien a veces se llamaba el Rey Lagarto, se convirtió en un símbolo de rebeldía, brillantez creativa y mística gracias a su obra. Este apodo, junto con sus atrevidas actuaciones y su actitud misteriosa, contribuyó enormemente al desarrollo de un mito mayor del que realmente existía. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Morrison solo han servido para reforzar la mitología en torno a su muerte, que está profundamente relacionada con su legado como artista, que soportó un gran sufrimiento. A través de su dramática presencia escénica, su sustancia lírica y su comportamiento en público, Morrison fue capaz de construir metódicamente la imagen de sí mismo como el Rey Lagarto. El comportamiento enérgico y a veces inesperado que mostraba a lo largo de sus conciertos con los Doors contribuía a la fascinación que ejercía. Su poesía y la figura legendaria que se había forjado, además de su preocupación por el ocultismo, contribuyen al aire de misterio que le rodeaba. Su prematuro fallecimiento a los 27 años, que lo alineó con otras luminarias del rock que habían fallecido a una edad temprana, contribuyó a perpetuar la percepción errónea de que Morrison era un personaje triste y misterioso. Esta coincidencia influyó en la formación del Club de los 27, un fenómeno cultural que asocia a los cantantes y artistas fallecidos a esa edad con un sentido de la excelencia artística y una conciencia de la inevitabilidad de la catástrofe. La presentación de la idea de Sam Burnett sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Morrison pone en tela de juicio esta metodología bien establecida. La imagen idealizada de la muerte de Morrison como un final trágico e inoportuno se ve desbaratada por la posibilidad de que muriera por una sobredosis de heroína en lugar de por un fallo cardíaco. Si se adopta esta idea, tiene el potencial de refundir el legado de Morrison como el de un hombre más problemático y lleno de defectos que sufrió con la adicción, en lugar del de un personaje mítico que cedió a las presiones de la fama. Este posible replanteamiento podría tener importantes repercusiones en la forma de entender la mitología de Morrison. Es posible que la narración que hace hincapié en las dificultades y tribulaciones de su vida real sustituya a la perspectiva idealizada de su vida y su muerte. Gracias a esta transformación, es posible que surja una imagen más matizada de su personalidad y de las circunstancias que acompañaron a su celebridad. A la luz de la nueva idea, la reevaluación de la mitología de Morrison puede desglosarse en 4 áreas importantes que deben investigarse. Para empezar, el concepto de iconografía y percepción pública son componentes esenciales. Como resultado de su personaje público, que incluye sus pantalones de cuero y sus actuaciones teatrales,
Morrison se ha convertido en sinónimo de la actitud desafiante que caracterizó la década de 1960. Es posible que la nueva teoría cuestione estas ideas preconcebidas, lo que llevaría a una reevaluación de su imagen, así como de las causas que han contribuido a su posición legendaria. Además, el legado y la representación de los medios de comunicación son factores importantes a tener en cuenta. La presencia de Morrison en los medios de comunicación, que incluye documentales, biografías y representaciones ficticias, ha sido significativa. Es posible que la nueva teoría influya en futuras representaciones mediáticas, lo que podría dar lugar a una representación más matizada y menos idealizada de la vida y la muerte de Morrison. Para concluir, es necesario tener en cuenta el trasfondo cultural e histórico del mito de Morrison. En la década de 1960 se produjo un periodo de gran agitación social, y el personaje de Morrison representaba los movimientos contraculturales que prevalecían durante ese periodo de tiempo. Existe la posibilidad de que la nueva idea estimule una reevaluación de la forma en que la vida y la muerte de Morrison encajan en la gran narrativa de los años 60 y la influencia que tuvo en la música y la cultura. El hecho de que Morrison sea recordado a la vez como un símbolo de grandeza y como un individuo imperfecto ilustra la naturaleza dual de su legado. Mediante la presentación de una perspectiva más matizada de sus últimos días, la nueva teoría añade otra capa de profundidad a esta dualidad. Surgen problemas sobre cómo conciliar el mito de Morrison con la realidad de sus penurias y los obstáculos a los que se enfrentó en su vida personal. A pesar de que la mitología de Morrison ha desempeñado un papel en su atractivo permanente, es vital encontrar un equilibrio entre esta mitología y la apreciación de sus defectos humanos. La nueva hipótesis proporciona una comprensión más completa de la vida y el legado de Morrison al permitir una investigación más profunda de las situaciones del mundo real que tuvieron un impacto en él. ¿Qué opinas de esta sorprendente revelación sobre la muerte de Jim Morrison? ¿Cambia tu forma de ver al legendario líder de The Doors? Comparte tu opinión en los comentarios y, si este video te ha resultado revelador, dale un pulgar arriba. Suscríbete a nuestro canal y pulsa la campana de notificación para estar al día de las últimas noticias del mundo de la música y el espectáculo. Y asegúrate de hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.